Thanks, Connor. Gracias, Connor. All right, guys, I'm really excited for tonight. We're talking about some of my favorite revivals. Tengo muchas ganas de compartir con vosotros algunos de mis reavivamientos favoritos. And I think it builds really well off of what Josh brought us last week about solitude and prayer. Y creo que va muy de la mano con lo que Josh compartió la semana pasada sobre oración y tiempos de quietud con el Señor. Because we're just talking about more prayer. Porque vamos a hablar de más oración. I've studied a lot of revivals, especially the ones here in the UK and Ireland. He estudiado mucho sobre los reavivamientos, sobre todo los de aquí de Reino Unido e Irlanda. And I've seen one foundational principle in every single one of those. It has a foundation of prayer. Y en todos hay una línea común que es la línea de la oración, de la práctica de la oración. And this one is no different. I guess these two. Estos dos de los que voy a compartir también continúan con esa línea. But these two revivals are so closely related to one another. Estos dos reavivamientos están muy relacionados. And in all the times I've looked at revivals, there's so many that start here in the UK and make their way to the US. And this is probably the only one that I've found that starts in the US and works its way back here. Normalmente los reavivamientos ocurrían aquí en Reino Unido y luego se trasladaban a Estados Unidos, pero este es un poco el contrario. So the first one I want to talk about is the Layman's Prayer Revival. Entonces, el primero del que os quiero hablar es un reavivamiento que se llama el reavivamiento de los laicos. And a layman is just a term for somebody who does not work vocationally, like full-time job in ministry. Laico es una palabra que se utiliza para denominar las personas que no trabajan en ningún tipo de ministerio. And I think one of the things that sets these two revivals up is that it was really carried by the nameless and faceless. Y lo que ya realmente llama la atención de estos reavivamientos es que los llevaron a cabo personas que eran pues comunes y normales. And there's so many revivals that you can attach to a single individual or a group, a team of people that carried it throughout their nation. Y hay un montón de reavivamientos que podemos atribuir a una persona o a un grupo muy concreto de personas. And this one, maybe we'll hear about the catalyst, the guy who started it. Podemos escuchar hablar de la persona que los empezó. But its reach and its impact goes far beyond their area of influence. Pero el alcance realmente llega mucho más allá de ellos. And so the Layman's Prayer Revival started in New York City in 1858. En 1858 empezó el reavivamiento de los laicos. By a Dutch Reformed missionary named Jeremiah Lanphier. Por un hombre, un reformador holandés llamado It's not on there. Jeremiah. Jeremiah. Sorry, I did not send you those notes. It's okay. Yeah. No me mandó esas Lo notas, siento. entonces no lo sé. But you would not really take Dutch Reform and necessarily that's not synonymous with revival. Cuando escuchamos el término de reformador holandés no lo juntamos con el término de reavivamiento. This guy, Jeremiah, is a missionary in New York City and has an encounter with God. Este señor, Jeremiah, tiene un encuentro con Jesús allí en Nueva York. The philosophers at the time said that it was Christianity was a generation away from dying. En aquel momento lo que se decía es que el cristianismo estaba a punto de morir, en una generación más iba a morir. Which not only is it encouraging because we're past that and we see it didn't happen. Lo cual no es solamente pues motivador para nosotros porque pues esto pasó hace 2 siglos y todavía estamos aquí. But I'm sure if we read some philosophers' stats now, they'd say the same thing about this nation. Y posiblemente los filósofos de ahora dicen que posiblemente vaya a ocurrir lo mismo con esta generación. A nation where 2% of Gen Z is a churchgoer. Solamente, menos del 2% de la población de la generación Z van a la iglesia. And so what he does in response to this, and in response to this encounter with God that he has, Y en respuesta a este encuentro con Jesús, is he goes and hands out 60,000 flyers inviting people to a noon prayer meeting every Wednesday. es que se puso a repartir unos boletos para unos 60.000 boletos en las calles de Nueva York para una reunión de oración. Who's ever had just one of those wild encounters with God that you come out of, you're like, I will do anything and everything he asks me to. No sé si habéis tenido alguno de esos encuentros con Jesús en los cuales sentís que podéis decir, Señor, voy a hacer lo que sea por ti. That's exactly what Jeremiah does. 60,000 flyers, prints them, hands them all out,
stoked at what God's going to do. Y eso es exactamente lo que hace Jeremías. Él escucha lo que tiene que hacer y se pone a hacerlo, se pone a repartir esos 60.000 boletos. So week 1, day 1 of these prayer meetings, En el primer día de estas reuniones de oración, he's in the church building, 12 o'clock. llega a la iglesia a las 12 de la mañana, No one's there. no hay nadie. 12:15, A las 12:15, no one's there. nadie hay. 12:30, A y media, one person's there. aparece una persona. By 1 o'clock, 4 more people had shown up. A la 1 aparecen otras 4 personas. You came out of an encounter with God. Tienes un encuentro con Jesús, You are stoked for what he's going to do. estás súper motivado con lo que va a hacer End of day 1, 5 people barely show up. y el primer día solamente aparecen 5 personas. And thank God he didn't give up. Pero gracias a Dios no se rindió. Because I know I probably would. Por- menos mal porque yo me habría rendido. You're like, I gave it a good shot. I was obedient. Mira, le he hecho lo mejor que he podido, he obedecido, But he is so set on the word of the Lord that he shows up the next week. pero él tiene tanto fuego dentro de sí por este encuentro con Jesús que lo vuelve a hacer la semana siguiente. And there's 20 people there. Y aparecen 20 personas. Week 3, A la semana tercera, 40 people. 40. A couple months in, it goes from a once a week prayer meeting to every single day at lunch. Conforme llega el primer mes, la reunión tiene que hacerse cada día. 6 months in, 10,000 New Yorkers are praying at lunch every day. Conforme llegan los 6 meses, más de... ¿How many? 10,000. 10.000 personas están reuniéndose. That. Yeah. It is estimated that in the 2 years from the start of that, from 1958 or 1858 to about 1860, 2 million people got saved En in los siguientes America. años, más de 2 millones de personas se convirtieron, Because the guy wanted to pray on Wednesday afternoons. porque Dios quería que se reuniesen los miércoles por la tarde. But it goes so much further beyond that. Pero llegó a mucho más que eso. One day, an editor of a newspaper is looking out his window and at the lunch hour sees the streets flooded with people running. Un día se ponen a mirar por la ventana en un In periódico response, he tells all of his reporters to go follow them and find out what's going on. y ven una gran multitud. Entonces este periódico envía a todos sus reporteros a ver qué es lo que está pasando. And they come back with probably like the most boring report you could have. Y cuando volvieron con con un reportaje súper aburrido. They went to churches to pray. Han ido a las iglesias a orar. That was it. Y eso es lo que están haciendo. I think sometimes, like far too often, we expect like, I don't know, Israelites in the desert, pillar of fire kind of revival. Muchas veces cuando pensamos en reavivamientos pensamos en pilares de fuego cayendo desde el cielo y en los israelitas en el desierto. Every single day at lunch, people just wanted to pray. Y lo que está ocurriendo es que todos los días la gente quería comer a la hora de la comida. And at these prayer meetings, it wouldn't be anything insanely special. Y en estas reuniones no está ocurriendo nada espectacular. People would turn in these prayer request cards, they'd get read from the front, La gente entregaba como unas cartas con sus oraciones y se leían desde el frente. and the room would pray for that thing. Y toda la comunidad oraba por ello. But then the reports started coming in about people getting saved daily from these prayers. Pero de estas oraciones, el resultado era que la gente se estaba convirtiendo a diario. So we'd be praying in here, and we would pray for someone's brother, and the next day that brother would be in the prayer meeting praying with everyone. Lo que está ocurriendo es que la gente oraba por el hermano de alguien y al día siguiente ese hermano aparecía y se convertía. And as reports of these got into the newspapers and started to spread across the east coast of America, other cities began to pick this up as their own. Y conforme las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Nueva York empezaron a expandirse por Estados Unidos, otras ciudades empezaron a repetir esto. And churches from New York and the Northeast all the way down to South Carolina and Florida Por todo el territorio nacional, de norte a sur, empezaron a repetir. were holding these prayer meetings all the way west to Chicago. Desde el norte al sur y hacia el Prayer este, meetings covering the nation of America. reuniones de oración que estaban cubriendo toda América. It actually had such a great impact that what would happen is the factories would have a whistle that would go off at 12 noon for lunch. Estaba ocurriendo tan recurrentemente que las iglesias tenían un silbato que It would again tocaban go una off vez at al 1 día. o'clock when everyone was supposed to come back to the factory.
Entonces la tocaban al principio de la reunión y al final para que supiesen cuándo tenían But que so volver. many people are praying that Había they tanta changed gente. it to 11:55 to 1:05. Entonces empezó a haber tanta gente orando que tuvieron que cambiar sus propios calendarios para que la gente pudiese orar durante más tiempo. Factories are giving an extra 10 minutes for people to go pray. Las empresas empezaron a dar 10 minutos más para que la gente pudiese orar. So what people would do is you had an extra 5 minutes now to run to the nearest church, pray for an hour, and run back to go to work. Básicamente era, tenéis tiempo ahora para orar, encontrad en 10 minutos la iglesia más cercana y luego volvéis. And that's the revival. Y eso fue el revivamiento. 2 million people saved in a couple years. En un par de años, más de 2 Industries millones de shifting. personas salvadas. So people can pray. Y cambios en la industria para que la gente pudiese orar. Now, at the time, there's such a huge population of Irish people in New York that word makes its way back across the ocean. Can you repeat that? I'm so sorry. There's such a high population of Irish people in New York that word makes its way back across the ocean. Hubo de esta población de irlandeses, que es bastante grande en Nueva York, empezaron a volver a sus casas en Irlanda. So the Church of Ireland sends a couple people to go check out what's happening. Así que los irlandeses empezaron a mandar a irlandeses a Estados Unidos para ver qué es lo que está ocurriendo. They come back and bring this report of prayer and what they're seeing across America. Trajeron este reportaje de lo que está ocurriendo en América. Everyone's so encouraged by it, they start their own prayer meetings. Entonces en Irlanda empezaron a tener sus propias reuniones de oración. Now I can see like this revival has the name the Ulster Revival, Este revivamiento se llama el revivamiento de Ulster or the Revival of 1859, o el revivamiento de 1859, but also is kind of nicknamed the Forgotten Revival pero también se le llama el revivamiento olvidado, because there isn't that like pillar of fire, wild move of God, John Wesley character to attach it to. porque no fue un revivamiento conocido por una persona o reconocido por un pilar de fuego cayendo del cielo. But a very similar thing that happened in America began to happen in Ireland and the rest of the UK. Y lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos se reprodujo en Irlanda y en partes del Reino Unido. And so I'm not really much of like a 3-point preacher, but there's 3 very key things that happened in these revivals that shaped this nation. No soy de los tipos de predicadores que tienen como 3 puntos, pero aquí van 3 puntos que había en común de todos estos revivamientos. So I'll break character for tonight to share those with you. Así que voy a meterme en ese tipo de predicador para compartir esto con vosotros. But the first 2 are that meetings were set up for revival prayer. El primer punto es que había reuniones para orar. The next thing they would do is they would plan evangelism after these prayer times. Después de este tiempo de oración y de intercesión, había el segundo punto, que es salir a evangelizar. So if you're part of the Send, you've probably heard of spot fires. Si sabéis algo de Descent, ¿conocéis spot fires? So you're finding out now that it's not a new thing. Es algo que se ha llamado ahora sí, pero no es algo nuevo. It's something that sparked revival here a long, long time ago. Es algo que realmente empezó un revivamiento aquí hace mucho tiempo. So I want to share some of what came from this revival I want to share a little bit of Ireland, Wales, Scotland, and England. Os quiero compartir qué es lo que este revivamiento supuso en Gales, en Irlanda y en el resto del Reino Unido. From these 2 simple principles of revival prayer and evangelism. Solo por seguir estos 2 puntos de intercesión por revivamiento y salir a evangelizar. So in Ireland, like I said, reports came back, prayer meetings sparked across the nation. En Irlanda, como ya os he contado, vinieron estos reportajes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y se empezó a reproducir. One of the things that marked the revival in Ireland was a deep conviction of sin that would just hit people. Lo que ocurrió en Irlanda es que la gente empezaba a tener este convencimiento de pecado que les llevaba al arrepentimiento. This is part of the time where people would start to fall under the power of the Holy Spirit or sometimes just fall under fear and conviction of their own sin. Lo que les ocurría es que estaban cayendo bajo el poder del Espíritu Santo, bajo ese convencimiento de pecado que viene con él. On their own, without anyone prompting them to, they would just start to cry out for mercy from a God they may not have even known. O sea, si esto sin que nadie les predicase, empezaban a sentir este convencimiento de pecado y empezaban a clamar por un Dios que no conocían.
Early on, there was a prayer meeting in Ireland that these three young men had kind of sparked, like maybe a couple months before. Unos hombres empezaron como una reunión de oración y como a los meses la gente empezó a escuchar de estas reuniones. So they came back to lead one of these prayer meetings a little bit later. Así que la gente empezó a asistir a estas reuniones de oración. And there were so many people in the building that they actually dismissed everyone out of fear of for their own safety. Y resulta que en estas reuniones se empezó a reunir tanta gente que las tuvieron que cancelar por miedo y por And cuestiones de as the seguridad. 3,000 people started to leave into the rainy, cold night, Conforme la gente salía, esas 3.000 personas salían hacia la noche fría y lluviosa. a layman, an average, everyday person who's attending the prayer meeting, Una persona laica, una persona que no tenía ningún tipo de relación con la iglesia, empezó a predicar. not the guy with the master's in theology, No tenía un máster en teología, not like the bishop or the vicar or the top guy in the church. no fue ni un arzobispo, ni un pastor, ni nadie que tuviese ningún tipo de relación con la jerarquía eclesial. Just a guy whose name we don't know. Una persona cualquiera, que no conocemos ni su nombre, Spontaneously began to preach. pero espontáneamente sintió el llamado a predicar. Everyone stopped to listen to this man in the freezing cold rain. Y en mitad de esta noche lluviosa y fría, la gente se paró a escuchar lo que estaba diciendo. It's March in Ireland. Es marzo en Irlanda. It's probably windy as well, También posiblemente hacía mucho viento, but no one's going anywhere. pero nadie se movió. And as he preaches, people are falling to their knees in the cold, wet, muddy ground. Y conforme él está predicando, la gente empieza a caer rendidos de rodillas ante lo que esta persona estaba The compartiendo. minister reported in the following days that about 700 people got saved that night. Más o menos el reportaje fue que 700 personas se convirtieron a Cristo en esa noche. By a guy who just started spontaneously preaching under the power of the Holy Y Spirit. esto fue por una persona que bajo el poder del Espíritu Santo se puso a predicar. Now I'm going to read a story for you guys. I'm going to read it in English, and then Glory's going to translate it. Va a leer algo en inglés, lo va a leer entero en inglés y luego voy a leer yo la But traducción. this has to be probably one of my favorite revival stories I've ever read. Y esta es una de mis historias de reavivamiento favoritas. And last time I read it, I think I almost started crying, so I might again. La última vez que la leí empecé a llorar, así que puede que vuelva a ocurrir. So some of the most amazing effects of the revival, now this is where I'm starting now, okay. Some of the most amazing effects of the revival happened to boys and girls. This was most strongly seen in two schools. At a boys' school in Coleraine, Irish people forgive me if I'm not saying it right, one of the boys became distressed enough by conviction of sin that his teacher sent him home with a converted boy. On the way home, they stopped to pray. The troubled boy was then so flooded with God's peace that he said he wanted to go back to the school and tell his teachers about it. On arrival back at the school, the boy told his teacher, "I am so happy. I have the Lord Jesus in my heart." The class were listening as he spoke. One by one, they slipped off alone in the playground, and when their teacher saw them all kneeling in prayer out there, he asked the converted boy to go and comfort them. Soon the whole school was in a strange state of disorder. Clergymen were sent for, who then spent many hours counseling schoolboys, parents, teachers, schoolgirls, and neighbors. The ministry did not finish until 11 p.m. in the evening. Aquí va la traducción. Algunas de las cosas más espectaculares que ocurrieron durante este reavivamiento ocurrían a través de chicos y chicas, de niños pequeños. Lo más espectacular que se vio fueron en dos escuelas, en particular una en Corelaine. Uno de los chicos, uno de los niños, empezó a sentir esta convicción de pecado y se alteró tanto que el profesor le mandó a casa con un chaval convertido. Entonces, conforme estaban yendo de vuelta a sus casas, el niño cristiano empezó a orar por el niño que estaba así bastante alterado. Y lo que le pasó fue que se llenó de la paz del Señor y que le dijo al chico cristiano: vamos a volver a la escuela porque quiero contárselo a los profesores. Y conforme volvían, y el chaval le contó al profesor lo feliz que estaba porque ahora tenía a Jesús en su corazón, la clase, el resto de los niños estaban escuchando lo que el niño estaba contando. Y uno a uno
empezaron a arrodillarse por todo lo que venía siendo el patio. Y cuando el profesor les vio a todos arrodillados en oración, le preguntó y le pidió al niño convertido que fuese a consolarles. Pronto toda la escuela estaba alterada en esta manera. Así que lo que hicieron fue mandar a los clérigos, que pasaron bastantes horas aconsejando y guiando a niños, a padres, a profesores y también a las niñas y a los vecinos. Todo este tiempo de ministerio no paró hasta las 11 de la noche. And that's just one story of how conviction is like randomly hitting someone. Y eso es solamente la historia, el testimonio de cómo el reavivamiento va a una persona sin que nadie le predique nada. There's another story about an all-girls school in Ireland as well, that the girls fell under the conviction of the Holy Spirit with no Bible teaching and began crying out for mercy. La otra historia, que también está en el libro, es sobre una escuela de chicas en las cuales todas empezaron a sentir este convencimiento de pecado. In Coleraine, the same town that that boys' school was in, the local courts had basically no crimes to try, like on a daily basis. Y la transformación que ocurrió en esta parte de Irlanda es que dejaron de ocurrir crímenes. In Wales, when it got there, the revival messages began to be carried in Welsh. En Gales, cuando ocurrió, lo que pasó es que el reavivamiento se empezó a predicar en galés, entonces cualquier persona podía hablarlo y contarlo. Because of that, it was carried by the average person, the lay person. Entonces fueron los laicos, fueron las personas que no tenían altos conocimientos, no tenían alta educación, pero que podían comunicárselo de vecino a vecino. Also because of that, the revival was just as strong in the north as it was in the south. Y ese reavivamiento fue tan fuerte en el norte como en el sur. There were underground prayer meetings held by miners. Había reuniones de oración subterráneas que la llevaban los mineros. There's some meetings recorded starting at 6 a.m. all the way to 2 p.m., like deep in the mines. Y esas reuniones de oración a veces empezaban a las 6 de la mañana y no acababan hasta las 2 de la tarde en las minas. A cautious estimate of salvations in Wales in this time was 100,000 people, Unas 100.000 personas se convirtieron en Gales because people were praying in mines porque la gente oraba en minas and because it was in their mother tongue. y porque era en su lengua materna. Revival in Scotland started in Aberdeen with prayer meetings where up to 100 people a night were professing Christ. Los revivamientos en Aberdeen empezaron a moverse por toda Escocia y hubo más de... How many people? 100 people a night. Unas 100 personas cada noche se iban convirtiendo. In August 1859, there was an open-air meeting in Glasgow that 20,000 people came to. Hubo una reunión en Glasgow, una reunión de oración en la que... I'm so sorry, how many That's okay, people? 20,000. Oh my gosh. Unas 20.000 personas llegaron a esa reunión al aire libre. A month later in September, there was another 20,000 person meeting held. Un mes más tarde hubo otra reunión con otras 20.000 personas. Guys, we're trying to fill 5,000 person arena. Y nosotros estamos aquí intentando llenar un estadio de 5.000 personas. And a prayer movement brought 40,000 together in like a month and a half. Y este movimiento de oración llevó a más de 20.000 personas en solo una noche. Reports were that not a single town or village was untouched by the revival from Inverness to Aberdeen. Desde Inverness a Aberdeen no había ningún pueblo que no fuese tocado por el reavivamiento. That's including the little remote fishing villages. Y eso incluye a los pueblos remotos de pescadores en Escocia. The first time I went to Scotland, I was told that the send would not work up north. La primera vez que fue a Escocia le dijeron que en el norte iba a ser súper difícil. They're que hubiese un cold, reavivamiento, porque the son church is fríos, cold, they don't want it, las iglesias son frías, no lo quieren. probably a little bit too much for them. Va a ser demasiado para ellos. I don't know, but revival reports say otherwise. Pero después de estos reportajes de reavivamientos, creo que se equivocan. Yeah, that one that stirs me up every once in a while. I think back on that one. Y cada vez que pienso en ellas, como que se mueve algo dentro de mí. If you think a place is too cold or too dark, just go somewhere else. Si piensas que un lugar es demasiado frío o demasiado oscuro, deberías irte a otro sitio. But
the Highlands and the north of Scotland is some of the most impacted places by revivals in these lands. Sí, las Highlands y los lugares más remotos en en Escocia, son los lugares que más han visto el impacto de los reavivamientos. Revival in Edinburgh started with a notoriously evil factory worker. El reavivamiento en Edimburgo ocurrió por una persona que era conocida por ser un mal tipo. Who knows you got to be a pretty bad dude to have a reputation in a major city. Y debía ser un tío bastante malo para que se le conociese en toda la ciudad. This guy falls under a sense of fear, falls to the floor and begins screaming in his factory. Bueno, pues esta persona empezó a gritar en medio de su fábrica y se cayó de rodillas. So in response, they started to hold 3 prayer meetings a day at that factory. Como respuesta empezaron a tener 3 reuniones de oración al día en esa fábrica. Like the report isn't that everyone got saved that day, El reportaje dijo que todo el mundo se that convirtió. the Holy ese día. Spirit broke out in incredible ways and everyone got healed. El Espíritu Santo se movió de una manera espectacular, hubo sanaciones. Something wild happened and they just started to pray. Algo increíble ocurrió simplemente porque empezaron a orar. Again, in the Highlands, youth and young adults would hold their own prayer meetings. En las Highlands era la juventud que estaba llevando sus propias reuniones de oración. It's been reported that young people would walk as far as 20 miles and some children would walk as far as 7 miles to get to these prayer meetings. Ellos caminaban durante más de 20 millas y incluso los niños pequeños caminaban pues eso, durante 7 millas para poder llegar a estos lugares. Who knows that like sometimes even St. Albans feels a little far. Y para nosotros a veces en Albans está demasiado lejos. And then this is my favorite part from Scotland. Y mi parte favorita de los reavivamientos en Escocia Criticism from Scotland was that the arrangements of normal society had been disturbed. es que se empezó a criticar a Escocia porque la sociedad se había alterado. Ordinary business had been interrupted and necessary sleep lost. La gente empezó a sentir como una falta de sueño o que pues eso, no se tomaban lo suficiente tiempo para trabajar. Right, so this is coming from critics, probably some factory owners who don't like that their people are praying into the late hours and are getting a bit tired. Esto venían de los jefes en las fábricas, sobre todo. A Dr. Buchanan responded saying this, El doctor Buchanan respondió de esta manera. that statement assumes that society's arrangements are just what they ought to be. Eso se supone, o sea, lo que me estás diciendo es que la sociedad se supone que los... So sorry, how do I translate that? That part? Esto hace presuponer que estos cambios en la sociedad son lo que deberían ser. I would love if we were holding so many prayer meetings here, Y aunque aquí estamos teniendo muchísimas reuniones de oración, that is why a DTS trainee was tired in class. Perdón, give me one second. Ojalá tuviésemos tantas reuniones de oración aquí, que nuestros estudiantes de DTS estuviesen cansados por la mañana. When my second year, when I was staffing DTSs in Kona, Hawaii, En mi segundo año como staff de DTS en Hawái. might have actually been during Connor's DTS. Your what? Might have been during Connor's DTS. Posiblemente durante el DTS de Connor. I don't know. No sé. It's probably why he's just the man he is today because of the prayer we had that quarter. Posiblemente es por las oraciones que teníamos entonces que él es el hombre que es ahora. Connor said he's thankful, and Dice you should be. que está agradecido. But my friends and I, we got stirred to just have more of God. Mis amigos y yo nos sentimos como movidos por dentro a buscar más de Dios en nuestra vida. And so we found this remote part of the campus where we could be loud and pray into the late hours of the night. Así que encontramos un lugar apartado del campus donde poder, pues eso, hacer un montón de ruido y también orar. There was a pile of rocks there, so we called it the Rock. Había un montón de rocas, así que lo llamamos la roca. It doesn't need to be creative to be impactful, No hace falta ser creativo para que algo tenga impacto, as we're learning from these revivals. como podemos aprender de estos reavivamientos. But we would go and pray sometimes until 2 or 3 in the morning. Muchas veces las reuniones de oración se alargaban hasta las 2 o las 3 de la mañana. God would stir us to wake up at the same time in the night to go out with each other and pray. Dios nos levantaba a la misma hora para juntarnos y orar. There was one time I was on the top bunk in this room. We had
10 of us in there. En una habitación de 10 personas, yo estaba en la litera de arriba, It was so much fun. será maravilloso, One bathroom. solo un baño. Who knows you need God in that environment? Sabes que necesitas a Dios cuando estás en esa situación. But one night, two of my friends, Jeff and Forrest, were talking late into the night. The rest of us had all gone to bed. Una noche, unos de sus compañeros estaban hablando por la noche, el resto se habían ido a dormir, And they're just talking about God, and they're getting stirred. And they're like, let's go to the rock. y ellos sintieron el ir a la roca. They're like, God, we want Colin to come with us, but he's sleeping. Y dijeron, Señor, queremos que Colin venga con nosotros, pero está dormido. So if Colin's supposed to come, wake him up on the count of 3. Así que si también, o sea, si Colin tiene que venir con nosotros, I despiértale a didn't la wake de up. 3. No, I'm just kidding. Dice, no me desperté. Just No, got es to the broma. edge of your seats. They count. They go 1, 2, 3. Contaron hasta 3. When they hit 3, my eyes pop open. I see them standing in front of me, and I'm like, are we going to the rock? Y a la de 3 él abrió los ojos, les vio y dijo, ¿qué pasa? Vamos a la 1, roca. 2 in the morning. I'm not rubbing sleep out of my eyes. A la 1, a las 2 de la mañana, pues, I'm not telling them to shut up. no me estaba despertando para decirles que se callaran. We get out, we go pray for a couple hours, go back to bed, wake up, go to class the next morning. Nos despertamos, nos fuimos a orar y a la que volvimos, dormimos un poquito más y otra vez a clase. This assumes that society's arrangements are just what they ought to be. Esto presume que los arreglos de la sociedad o los ajustes de la sociedad son los que deberían ser. God gave us the grace to get up every morning, go to class, do our work duties. Dios nos da la gracia que necesitamos para levantarnos, ir a clase, hacer nuestras tareas. But those are genuinely some of my favorite times in YWAM. Y esos son unos de mis momentos favoritos en YWAM. I'm going to go quickly through England Vamos a pasar rápidamente por Inglaterra because I'm running out of time and I really want to respond tonight. porque me estoy pasando con el tiempo y quiero que tengáis un tiempo de respuesta. There's a guy named Lord Shaftesbury. Hay un señor llamado Lord Shaftesbury, He did a great number of things for this nation. hizo un montón de cosas buenas para esta nación. We said in the 19th century, Lord Shaftesbury and William Wilberforce had the greatest impact through Parliament. Esta persona fue de gran influencia en el siglo XIX en este país. So one of the things he helped do was to pass legislation that allowed religious gatherings to be held in unconsecrated places. Una de las Unconsecrated. principales cosas que hizo fue pasar la ley para que se permitiesen las reuniones ministeriales fuera de espacios sagrados. So then you can only do something like this in a church building. Entonces, antes de esta ley, solamente podías tener reuniones de oración o cosas como estas en una iglesia. So England was marked by the cooperation of ministers, A Inglaterra le marcó una cooperación entre el mundo eclesial it was truly an interdenominational movement that happened in this island. y fue un movimiento interdenominacional dentro de esta isla. People like Charles Spurgeon, William and Catherine Booth, and George Mueller had their ministries greatly marked by the revival that was going on. Todos los grandes nombres como Spurgeon, como los Booths, como George Mueller, fueron impactados de gran manera por estos ministerios de revivamiento. And in all, roughly 750,000 people were saved between Ireland, Scotland, Wales, and England. Y en resumidas cuentas, el resultado fueron más de 750.000 personas convertidas. So there's 3 guys I want to reference really, really quick. Hay 3 personas a las que quiero referenciar de manera rápida. The first, his name was Tom Barnardo. El primero es Tom Barnardo. He was training to be a medical missionary with Hudson Taylor in China. Estaba estudiando para poder ser misionero en China con Hudson Taylor, While he was doing that, he started doing some work in East London. pero conforme se estaba preparando, empezó a trabajar en Londres He was there, he met a young homeless child y allí conoció a un chaval who then told him that there's loads more kids like him in the streets. que le dijo que había muchos más niños como él en las calles. Barnardo asked this young kid to come take him, show him where these other boys were. Así que le pidió que le llevase donde estaba el resto de los niños That night, he found 11 more kids that he gave shelter to.
y empezó a acoger a todos estos niños, a hospedarles en su casa. Barnardo began, he was just attending a conference where the speaker didn't show up and was asked to bring the message that night. It's not on there. Okay. Can you repeat the name? Yep. Barnardo went to a conference where the speaker didn't show up, and so he was asked to bring a message that night. Bernardo fue a una conferencia y resulta que el conferenciante no había aparecido, entonces le pidieron que diese el mensaje. He talked about all of the work that he was doing in East London and the homeless boys he was working with. Le pidieron que hablase de todo el trabajo que estaba haciendo en Londres con estos chavales. He didn't know this, but that message was going to be reported in a paper and made its way to Lord Shaftesbury. Y él no sabía que todo lo que él estaba contando se convirtió en un reportaje que le llegó a Lord Shaftesbury. Lord Shaftesbury then held a dinner where he invited Barnardo to come share this with a group of guys. Y Lord Shaftesbury le invitó a poder contar esto delante de otras personas. They were skeptical of the report, so about 15 to 20 of them went out at about midnight after that dinner to go find more kids. Después de escuchar la historia, estaban un poco pues, escépticos de lo que les había contado, entonces salieron ellos para verlo por sus propios ojos. In total, they found 72 more young boys on the street that night alone. Y encontraron a más de 72, a otros 72 niños en las calles en esa noche. And Shaftesbury was able to convince Barnardo to stay and continue his work in East London instead of going to China. Entonces Lord Shaftesbury le pidió a Tom Bernardo que no se fuese a China como te estaba pensando hacer, sino que se quedase en Londres y continuase con el trabajo que estaba haciendo. But then Barnardo worked with this guy named Henry Guinness, Bernardo trabajó con esta otra persona que se llama Henry Guinness, the grandson of Arthur Guinness, like the Guinness family. que sí es familiar de la familia Guinness, conocida en Irlanda. And to make it short, these guys co-directed a school that still exists today. Ellos dirigieron de manera conjunta una escuela que sigue en pie a día de hoy. In East London today, it's called Cliff College. Se llama Cliff College Sorry, it started in East London. It's not there anymore, but it's still going. y es algo que empezó en el este de Londres, aunque no está ahora mismo en el este de Londres, pero In their time of directing the school, they existiendo. sent out 1,330 missionaries. El resultado fueron más de 1.330 misioneros siendo enviados. These three guys' lives intercross in so many places, and their impact has been felt across society. La vida de estas tres personas se entrelazó y supuso un cambio de vida para miles de personas. And then Shaftesbury, one more great thing about him. Y otra cosa sobre Shaftesbury. He fought for children's education. Él luchó por la educación de los niños. He helped pass legislature that limited amount of time that kids could be working in a factory. Él pasó leyes que permitían que los niños fuesen educados antes de llegar a las fábricas. And during that, he had this quote: Y en esos tiempos él tiene esta frase famosa: "Whatever is morally right can never be politically wrong, aquello que es moralmente correcto nunca puede ser políticamente incorrecto. and whatever is morally wrong can never be politically right." Y aquello que moralmente es incorrecto no puede ser políticamente correcto. For some other things he fought for, Otras de las cosas por las que él luchó, he said it was shameful that this legislation was ever needed. le parecía que esta ley en particular daba vergüenza que se tuviese que pasar, Because the humanity and common sense of some employers had been so lacking. porque la humanidad y el sentido común de sus empleados habían sido, pues eso, muy escasos. You see, as these prayer meetings were set up across the nations, Conforme estas reuniones de oración estaban pasando de país en país and people started evangelizing, y la gente estaba evangelizando, and people fell under the conviction of the Holy Spirit for their sins, la gente estaba teniendo encuentros con el Espíritu Santo y teniendo convencimiento de pecado, and because it was carried by the average person everywhere they went, y llegó a todas partes porque lo llevaba a todo el mundo. society itself in these islands began to change. Y por esto la sociedad empezó a cambiar también. We saw legislations passed. Vimos leyes pasadas, We saw things like the Salvation Army have massive impact in social work. vimos al Ejército de Salvación teniendo un impacto real en las calles. Saw children getting educated and factory conditions changing.
Las condiciones en las fábricas mejoraron, los niños en las calles estaban siendo educados And we saw thousands of missionaries sent, y vimos a cientos de misioneros siendo enviados. all because people prayed, Todo porque la gente se reunió a orar, because they heard reports of prayer, porque escuchaban estos reportajes de oración and they were jealous of what others were encountering. y sentían celos de lo que los otros estaban So viviendo. they prayed to see it themselves. Así que oraban por sentirlo ellos y verlo ellos I también. want to invite the band back up, and we're going to close here in a minute. Así que voy a pedirle al equipo de música que venga otra vez al escenario. But I want to take a note from what these guys did in their prayer times. Pero quiero dejar un punto claro sobre lo que esta gente hacía en estas reuniones. And so tonight, in a simple response, Entonces, como respuesta, os quiero pedir I want us to pray together. que oremos juntos. But what I want to do is I want someone to shout out a friend or family member. Lo que os voy a pedir es que alguno de vosotros diga el nombre en voz alta de un amigo, un familiar, And I want the room to start praying for that person. y quiero que el resto de la sala se ponga a orar por esta persona en And particular. in the middle of that, I want someone to shout out another family member. Y conforme hacemos eso, quiero que otra persona grite otro nombre I want to start praying for that person. y que empecemos a orar por esa And persona we'll shout out another someone. y otro nombre And we'll pray for that person. y vamos a orar por ese nombre And we'll shout out another someone. y así otra vez And we'll pray for that person. y oraremos otra vez. And we can do that as long as you guys want to, honestly. Y vamos a hacerlo durante tanto tiempo como sea necesario. But I want to just simply pray tonight. Pero quiero que nuestra respuesta sea simplemente I want oración. to pray together as a community. Quiero que oremos como I want comunidad to pray for our friends and families. por nuestras That familias, they por encounter nuestros amigos, Jesus. para que encuentren a That they Jesús, encounter His salvation. para que encuentren la salvación. I believe in the sovereignty of God that people right now can fall under the conviction of their sins and cry out to a holy God. Yo siento importante dejar claro que el Señor tiene poder para que ellos puedan encontrarse con Jesús en este momento. Will you guys believe that with me? ¿Podéis creer eso conmigo? All right, let's stand up. Levantaos.